Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse, y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. por eso, Espero que te quieras. Hola, bienvenidos a un episodio más de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la espiritualidad, que comenzamos en el episodio anterior. La semana pasada hablamos sobre nuestra experiencia con la espiritualidad, los beneficios que ha traído a nuestras vidas y cómo la practicamos, cómo nos desarrollamos individualmente en un contacto tan increíble con nosotros mismos y con el universo. También les compartimos un video que habla sobre cómo empezar a meditar y nos morimos por escuchar qué les pareció. Así que por favor, no dejen de compartirnos su experiencia en nuestras redes sociales. La espiritualidad es un tema tan bonito, tan extenso, que sabíamos que necesitábamos hablarlo con alguien que sea una experta en este tema. Así que el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Para este episodio contamos con la presencia de la psicóloga Liliana Sánchez y quiero comentarles antes que nada que ella es psicóloga de Giovanna y también Monse estuvo tomando terapia con ella y también Elisa, así que la única que falta soy yo, pero esperemos que muy pronto. Pero, ¿por qué no mejor dejamos a Liliana que nos dé su introducción, que nos cuente quién es ella y su experiencia en sus propias palabras? Hola chicas, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Me parece un proyecto sumamente lindo, un camino creo que muy bien marcado, muy bien trazado por todas ustedes. Y efectivamente sí, por ahí ya tengo experiencia de conocer a alguna de ustedes. Muchas gracias por su confianza. Bien lo dijeron, mi nombre es Liliana Sánchez Puerta, soy psicóloga de profesión, con 22 años de experiencia en la psicología, con una maestría en psicoterapia de niños, pero esta búsqueda en la parte de la espiritualidad viene por un camino propio, ¿no? Un deseo de ver la vida diferente, no por tener una profesión en el desarrollo humano, en las vivencias, en la experiencia, pues te hace un experto en vida, ¿no? Entonces empecé con, obviamente, como todo ser humano, con las crisis existenciales hace ya unos años atrás, vamos a decir unos 7, y viene esta búsqueda y este interés de qué más hay. No me quise limitar y empecé a explorar muchos aspectos, ¿no? Y la espiritualidad ha sido el camino, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el ideal. Y Lili, para iniciar el tema, creo que la pregunta del millón es, ¿qué es espiritualidad? Y para no confundirnos, porque mucha gente tiene la idea de que espiritualidad es igual a religión, ¿cómo podemos diferenciar esto, espiritualidad y religión? Es muy común lo que dices, Elisa. Yo creo que si lo buscamos desde la definición que nos da cualquier diccionario, pues sabemos que religión tiene que ver con este conjunto de creencias religiosas, las normas de comportamiento, de las ceremonias que existen, de las oraciones y hasta sacrificios, ¿no? De un determinado grupo con las que el ser humano pues hace una relación con la divinidad. Creo que es un camino, la religión es un camino. Por experiencia, también exploré varias. Entonces, en sí la espiritualidad es una cualidad que ya está en el ser humano. Desde la psicología, somos seres biopsicosociales y espirituales. Es un ámbito que el ser humano tiene y que normalmente no nos damos la oportunidad de conocerlo. Somos muy limitados en estas dimensiones del ser, ¿no? La espiritualidad en sí es un principio, es una actitud que configura la vida espiritual. Si nos vamos al concepto de lo que es espíritu lo definen como
respiro. Hay filósofos que han hablado que espíritu es una espiral y nosotros siempre estamos en una espiral en la vida. Nosotros formamos esa espiral, es en ascensión, podríamos decirlo. En algún punto siempre nos encontramos en la situación y en la experiencia, pero más evolucionados hacia arriba. El simbolismo de una espiral es el cambio constante, la transformación, el desarrollo por el que pasa el universo y por lo tanto también nosotros como seres humanos. Me encanta eso que dices sobre cómo el espiral nos lleva a vivir las mismas experiencias, pero con un punto de evolución diferente. Porque es cierto, ¿cuántas veces no experimentamos que nos topamos con la misma situación o con el mismo tipo de persona, pero la forma en que lo afrontamos, idealmente cuando trabajamos en nosotros mismos, pues es diferente, ¿no? Ya tenemos más herramientas. Lili, y ahorita que explicas la diferencia entre religión y espiritualidad, si yo me considero una persona espiritual, ¿en qué creo? ¿Cuál es mi sistema de creencias? En el que crees, creo que viene siendo como un extra, ¿no? Puedes creer en ti mismo. Si somos seres que creemos en algo, pues puede ser Dios, una conciencia, un ser supremo, algo que nos contiene, que existe o que es más grande que nosotros. Entonces, ¿en qué crees? En lo que quieras. La parte de la espiritualidad tiene mucha libertad, no libertinaje, libertad. Eres libre. Esta parte de libre albedrío creo que aquí queda muy bien. Eres libre de decidir qué crees, qué piensas, qué sientes, cómo lo vives, cómo lo quieres experimentar. Eso es lo que te da, o lo que puedo en un momento dado diferenciar de lo que es la religión y lo que es la espiritualidad en sí, ¿no? La religión sería esta estructura, este método, sin embargo, la espiritualidad es la exploración por sí misma. Lili, ¿por qué es tan importante para los seres humanos, para nosotros como individuos, el ser espirituales? Por el simple hecho de ser una parte de algo más grande que nosotros. Es como una inquietud en el ser humano, que a veces no queremos escuchar, obviamente, pero está en nuestro camino, está inherente en nosotros, así como somos esos seres biopsicosociales, también somos espirituales. Esta dimensión está dentro del ser humano. Entonces, podríamos como tomarlo como que nuestra espiritualidad está ligada a algo superior. Fíjate que yo siento que es más a este deseo de conocernos, de saber quiénes somos y qué más hay, pero vinculado con nosotros. ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles son mis talentos? ¿En qué más puedo crecer o evolucionar? ¿Cómo transformo la vida? ¿Sí? Y cuando empiezas a leer, a estudiar, a buscar, te das cuenta que somos seres que tenemos las cualidades de Dios en nosotros. Entonces, si tenemos esas cualidades porque somos una chispa de esa gran fuente o de esa gran divinidad, imagínate las potencialidades que tiene el ser humano y las estamos dejando atrás. No quiero decir que las desaprovechamos, pero las dejamos atrás, las dejamos pasar. Fíjate que me encanta escucharte, Lili, porque yo siempre tuve hasta hace un tiempo, yo creo que hasta el año pasado, tuve un concepto muy erróneo de lo que era la espiritualidad. Para mí lo ligaba mucho como a la religión, ¿no? Siempre que la gente hablaba del tema de espiritualidad, lo ligaba mucho a Dios y a todas estas creencias, ¿no? Y para mí, yo no soy una persona religiosa, la verdad siempre me creó conflicto, ¿no? Como que no entendía ciertas cosas y fíjate que fue hasta este momento que empiezo como a conocerme, a qué es lo que quiero, qué es lo que creo, es cuando empecé como en mi cabeza a cambiar como este chip inconscientemente, ¿no? Y ahorita con lo que dices, ¿no? De que creer como en nosotros mismos, en algo más grande,
como que eres libre de decidir lo que quieras creer, en experimentarlo, de saber quiénes somos, me hace mucho clic. Y yo empecé a creer en ciertas cosas, ¿no? Como en el tema como de energías, en el tema también como lo hace Gio del universo, pero para mí fue como desde adentro, ¿no? No hacia afuera, no lo que la gente decía, no ciertas creencias, ¿no? Sino como fue un cúmulo de las cosas que me checaban bien, de diferentes cosas que a lo mejor ni sé cómo se llaman, a lo mejor son de ciertas religiones, no tengo la menor idea, pero para mí empezó como hacia ver, como hacia adentro, pero una vez que yo callé como mi espacio exterior, ¿no? Entonces me suena muy bonito ahorita lo que dices de que es como el conocernos, porque para mí era como un conflicto. Entonces cuando empecé a callar todas las voces y ver qué es lo que había dentro de mí, como que empecé con este proceso, ¿no? Entonces, digo, no puedo decir que soy una experta ni nada, tengo mucho tiempo en el que estoy explorando esta parte de mi vida, pero creo que es como sumamente importante por lo que tú dices, ¿no? El tema de estar abiertos y a conocernos y que no se limite solo a una cosa, y se me hace súper interesante que digas eso, ¿no? Porque creo que nunca lo había escuchado tan claro se trata de conectar con nosotros mismos, de conocernos. Entonces, me encanta escucharte. Gracias. Fíjate que creo que en este camino te puedes encontrar muchísimas cosas y creo que no hay error en la vida. Tengo una gran maestra, tuve una gran maestra que decía que nadie tiene el maestro equivocado y nos encontramos con las personas equivocadas. Hay que hacer mucho discernimiento, hay que usar mucho el pensamiento, el sentimiento para poder analizar, comparar, ¿no? Toda esta información, porque nos han vendido una parte de una espiritualidad tan sublime que el humano no la puede alcanzar. Entonces, eso es una gran mentira. Ya está en mí, ¿cómo no la voy a poder alcanzar, no? Y podemos entrar en muchísimos temas, ¿no? Desde el manejo de energías, cómo la energía sexual es tan importante. Y dices, ¿cómo relacionas divinidad con sexo? Porque está en el ser humano. Es algo que te acompaña y por algo lo tenemos, ¿no? Entonces la gente empieza a querer distorsionar esta información y yo creo que no hay nada tan importante como buscar quizá, encontrar y resonar, que eso es lo que tú mencionas, el resonar. No sé cómo se llame, no sé si sea de alguna religión, de alguna filosofía, pero me gusta, resuena conmigo y lo siento parte de mí, tómalo, es para ti. Sí. Quizá dentro de un tiempo va a venir un cambio y esto ya no me funciona. Entonces, tomo otra cosa. Y adelante, estamos en un constante explorarnos, ¿no? Yo cuando buscaba esta parte, yo creo que ustedes lo conocen, Deepak Chopra, él decía, religión es creer en la experiencia del otro. Espiritualidad es creer y tener tu propia experiencia. Me encanta esto que dices porque si usamos como que esta idea, entonces espiritualidad, ¿en qué cree la persona espiritual? La persona espiritual cree en sí mismo, ¿no? La persona espiritual descubre su poder y comienza a creer en él. Y no es tal vez como en las religiones que se nos enseña un poquito más a seguir a una figura o seguir como a una persona, hay un líder. Uh-huh. En la espiritualidad, entonces, tú eres el líder como parte de algo más grande, pero te reconoces como parte de algo más grande. Exactamente. Yo siempre que comparto de estos temas, siempre uso esta frase, porque te involucras tanto en esto y quieres compartirlo, y a veces caemos en querer convencer a la gente. No tienes que convencer a nadie. Tú, con tu pensar, tu sentir, con tu hacer, o sea, en esta coherencia emocional que vas a proyectar, vas a inspirar al otro. Ustedes son testigos de eso. Cómo han inspirado a personas y han llegado a una consulta psicológica, para empezar. Ya de ahí vienen muchas más experiencias, ¿no? Pero el inspirar es lo más grande que podemos hacer para el otro, para nuestros hermanos. Yo quiero compartir que para mí este tema de la espiritualidad no es muy familiar,
porque yo soy una persona muy cuadrada, soy una persona muy de que es blanco o es negro. Y por mucho tiempo, al menos en mi familia, no fue algo que se veía. O sea, sí, mi mamá era de las que vamos a misa y exploró, me acuerdo, que la religión que católica, cristiana, y pues yo iba. Pero fuera de eso, nunca tuve un contacto, una relación de ningún tipo con el tema de espiritualidad. Y al ser yo una persona así, cuadrada, pues dije, no, pues es que ese tema no es para mí. Y ahora ya de adulta, precisamente cuando empecé yo como a trabajar en mi proceso personal, fue cuando empecé a detectar cosas. Y por ejemplo, ahora creo mucho en las señales del universo, creo mucho en que atraes lo que eres, creo mucho en que las cosas llegan a tu vida justo en el momento en que tienen que llegar, pero yo, por ejemplo, eso no lo asociaba con espiritualidad. Yo lo asociaba como, pues ahora mis pensamientos son diferentes, ahora es diferente. De hecho, leí el libro de los 4 acuerdos y al final vienen unas oraciones y para mí se me quedó muy, muy clavada en mi mente en una que dice que Dios es amor. Entonces, para mí eso fue lo que me hizo sentido. Y yo digo, ok, entonces para mí eso es Dios. Dios es amor porque el amor está en todas partes. Y digo, así alguien puede creer en una religión y creer que Dios es otra cosa, o que Dios está en tu interior, o que Dios es luz o energía, o lo que cada quien crea. Pero está bonito como explorar esta parte. Y a lo mejor los que nos escuchan, y lo digo por esto, pueden pensar que no son espirituales, que no se identifican con el tema, pero a lo mejor lo que hace falta es como ponerse a analizar ciertas cosas que están en su vida y que sí lo pueden relacionar con espiritualidad cuando ni por aquí ni por la mente se les había pasado en algún momento. Entiendo lo que dices, Elisa, porque tengo una duda, ¿no? Para mí, como tú dices, Elisa, empecé a vivir como esta espiritualidad sin yo saber que eso era. Entonces, como a veces cuando cambias tú, cuando exploras esta parte, yo recuerdo un momento, ¿no? En que yo sentí como algo muy dentro de mí, como una energía, ¿no? Entonces, como a partir de esto, creo que estaba mucho más receptiva, digo, había trabajado mucho en mí y empecé como a sentir como estas cosas, ¿no? Cuando hacía ciertas actividades, cuando tenía ciertos pensamientos. Y no estoy hablando de un tema aquí de, no sé, de cuando estaba haciendo una meditación y sentí que me levantaba. No, son como pequeñas vibras, son como pequeñas energías, ese espacio de tranquilidad. Entonces, puede llegar como esta parte sin que tú te des cuenta, ¿no? Por supuesto, cuando tú empiezas a conectar con tu esencia, te empiezas a escuchar, estas sensaciones llegan, porque ya te empiezas a escuchar. Tu esencia, tu ser, como le quieras llamar, siempre ha estado gritando, pero nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra razón no escuchaba. Venimos programados, muy condicionados en lo social, familiar, en todos los aspectos. Entonces, claro que no nos enseñan a escucharnos. ¿Cuántas cosas podríamos librar si nos escuchásemos? Esa parte intuitiva siempre ha estado ahí. Ahorita que decía Elisa, esto de las señales, hay una corriente psicológica, la psicología analítica de Jung, habla mucho de sincronicidades, que son estos eventos que se llegan a encontrar y dices, wow, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pasó? Pues son señales, ¿no? Dentro de otra filosofía serían señales, dentro de la psicología son sincronicidades. Sería como este sexto sentido, Lili, que a veces nos rebota y que decimos, tengo que hacerlo, algo me dice que debo de ir por ahí. También podríamos llamarlo de esa forma, es mi espiritualidad que está tratando de salir. Claro, es tu intuición. Que pudiese en un momento dado, porque no lo vamos a empezar a cuestionar, es que mi intuición falló, me salió mal, no funcionó. Bueno, esa experiencia, claro que va a funcionar, ¿no? Y es cuando yo les digo, empiecen a revisar qué regalo te trajo la supuesta derrota, la supuesta pérdida, ¿qué te dejó de regalo? Y es más rápido salir del hoyo oscuro cuando tú dices, a ver, ¿y qué me dejó? Experiencia, sabiduría, conocimientos. Ah, no me vuelve a pasar.
Ese fue tu regalo de esa experiencia, aunque no hayas llegado a la meta final. Y al final de cuentas creo que la vida te está preparando y te está poniendo esas pruebas que a lo mejor en el momento tú no lo ves y tú crees que perdiste algo, como dices, ¿no? Fallaste, algo te salió muy mal porque estás pensando en ese momento, pero yo siempre con la gente que platico siempre les digo, es que ¿de qué te sirve enfocarte en lo negativo si todo tiene un lado positivo? Entonces, si te enfocas en lo negativo, pues de igual manera van a ser tus pensamientos, de igual manera vas a hacer todo lo que atraigas, va a ser negativo. Pero si dices, bueno, ya está, pues pasó eso. Pero, ¿qué es lo positivo? Que mi mente, que todo lo que yo soy se concentra en lo positivo. Entonces empiezas a ver la vida de otra forma y empiezas a atraer otras cosas. Creo que, te digo, es parte de la espiritualidad y al menos yo no me daba cuenta de eso hasta que empecé a involucrarme más en el tema. Y por eso yo hago 1000 preguntas, porque este es un tema completamente no tan que yo me sienta en un lugar seguro o familiar. Ese es otro de los mitos de la espiritualidad, que me encanta, que todo va a ser luz. Bienvenidas, no, no todo va a ser luz. ¿Por qué? Porque hemos cubierto de tantas capas a este ser tan luminoso que está en nosotros, que vamos a empezar por lo más rudo, por decirlo de alguna manera, que es descubrir nuestra sombra. Y nuestra sombra es todo aquello que hemos guardado, reprimido y escondido en lo más recóndito de nuestra persona. Son todas esas máscaras que vamos usando por el camino y que además se quedan incrustadas en nosotros y que no nos permiten ser ese ser amoroso, luminoso, pacífico, bondadoso, generoso y todas las cualidades que tiene el ser humano como las de Dios. Lili, entonces tal vez por esto ocupamos de un momento de crisis para conectar con esa espiritualidad, porque creo que por lo general pasa así, ¿no? Una persona encuentra su espiritualidad después de vivir una crisis muy intensa. Claro, porque se da el permiso de sentir. Y lo que vas a sentir no va a ser nada grato. Vas a sentir rencor, amargura, soberbia, arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar tu espiritualidad viene muy ligado con el crecimiento personal, porque eso es lo que a mí me pasaba. Yo no lo asociaba con espiritualidad. Yo decía, es que estoy creciendo, me estoy conociendo esa oscuridad mía, estoy transformándola, pero jamás la ligué con espiritualidad. Es que si la estás transformando, estás Pues sí. haciendo una evolución hacia algo más espiritual, hacia algo luminoso, que en esencia eso somos. Entonces, por esto, después de tener como estos crisis o estos momentos tan difíciles, las personas buscan un refugio, ¿no? Ya sea en Dios, leen la Biblia o se meten a otro tipo de religión o otro tipo de cultura, se empiezan a leer, es porque eso lo fomenta, ¿no? Prácticamente lo que estás diciendo. Exactamente. El sufrir es el camino ideal para llegar a Dios. Así nos lo plantean siempre. Y es justamente, tú tienes dos posibilidades, el sufrimiento, el dolor o el amor. Y son las maneras de crecer. Son tus únicos dos caminos para crecer. ¿Cuál quieres tomar? El que conocemos y se vuelve hasta una zona de confort, curiosamente, es el del dolor y el del sufrimiento. Qué bonito. Oye, Lili, y por ejemplo, ya hablamos de todas estas cosas, pero uno como persona, ¿cómo vive siendo espiritual? ¿Cómo se ve la vida, el día a día de una persona espiritual? Y me refiero bajando este tema a una persona que a lo mejor no sabe qué es espiritualidad, que no se ha dado cuenta a lo mejor que ha desarrollado esta espiritualidad, como estos cambios sutiles, no sé, en la vida y también cómo se va siendo más consciente de esa espiritualidad. Es bien fácil. Viviendo en conciencia y en el presente. Eso es vivir en espiritualidad. Y a medida que vas avanzando, vas identificando tus emociones y puedes empezar a manejarlas. Y el conocerlas no es limitarlas, no es
desaparecerlas, es transformarlas, ¿sí? Pero primero la tengo que conocer o reconocer y decir, ¿para qué me está sirviendo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Con qué lo estoy asociando? Y entonces puedo hacer la transformación. Y si te fijas, hay que hacer un alto y sentarme y decir, a ver, dime qué. Empieza ese diálogo interno para poder responder, no reaccionar, que normalmente reaccionamos. Y es por eso tal vez entonces que no le puedes imponer tu forma de espiritualidad a alguien más, porque se trata de conocerte y escucharte, se va a ver diferente para todas las personas. Sí, exactamente. Todos tenemos diferentes maneras de afrontar la vida, tenemos diferentes herramientas. Hay quienes tienen la tranquilidad para decir, ok, sí, me siento, doy una pausa, pero hay gente que tiene que decir, ahorita no, tengo que seguir y después me siento a verlo. No hay recetarios, ni en la psicología hay recetarios, menos en una parte tan profunda como la espiritualidad. Puede haber guías, puede haber algunos caminos similares, pero nunca iguales. Para mí todo esto es wow. Como les digo, no tengo muy explorado esta parte de mí que conscientemente. Quiero preguntar, por ejemplo, si quiero explorar mi espiritualidad, pero nunca lo he hecho. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. Como es una experiencia, nadie te puede decir por dónde. Quizá tú puedas ver a alguien y le digas, ¿qué estás haciendo? A ver, cuéntame, ¿qué es lo más común? Y que yo siempre se los comento en sesiones. Va a haber un momento en el que te digan, ¿qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo mismo que tú. Eso es inspirar. Puede ser desde leer, desde algo tan básico, irte a caminar, irte a conectar con tus emociones. Y puede ser a través de cualquier cosa. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Por donde quieras. Tienes infinitas posibilidades por donde iniciar. Justo eso te iba a comentar, porque, por ejemplo, creo que tenemos la idea de que espiritualidad es yoga, meditación, no sé, algo muy así, muy elevado. Pero, por ejemplo, yo lo comentaba con alguien y me decía, es que no soy espiritual. Y yo, pues es que yo creo que sí. Y dijo, bueno, a lo mejor para mí la espiritualidad la conecto con la música, porque cuando yo me pongo a tocar y a componer canciones, pues es como yo me conecto conmigo mismo. Y yo no lo entendía, yo decía, con la música, pero ahora que nos dices que si te puedes ir a caminar, es como conectarte con tu espiritualidad y contigo mismo, con lo que te hace bien. Sí, puede ser desde caminar, jardinería, la música, pintar, colorear, cualquier cosa que te lleve hacia ti. Y va a haber un momento en el que estés en blanco, como te piden las meditaciones que te quedes y que nunca lo logramos, que te atiborran de información cuando estás en tus minutos zen. Eso es. La mente no para, entonces necesitamos estrategias para hacer que la mente pare. Y a veces lo más simple es lo que lo logre. Aparte me gusta cómo dices esto sobre que la forma en que conectes contigo misma o contigo mismo van a ir cambiando. Y tiene mucho sentido porque si nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando, la forma en que nos conectamos con nosotros mismos pues va a ser lo mismo, ¿no? Exactamente. Ahí va a haber un momento en el que, qué padre, medité, vi figuras, vi colores, escuché voces. Pueden ser tantas experiencias y a veces te piden que la normalices. Jamás lo vas a poder normalizar. Jamás. Podemos hacer la misma meditación todas juntas en un mismo espacio y cada una la va a experimentar tan diferente. Entonces jamás va a ser igual. Y por lo tanto, momentos y situaciones que tú estés experimentando, tampoco va a ser igual. Podríamos decir que no solamente la meditación nos lleva a ser espirituales, o sea, es un camino, pero como dices, el caminar, el conectar con nosotros también nos lleva a ser espirituales, el hacer algo que nos gusta y estar en contacto con nuestros pensamientos más íntimos
nos lleva a ser espirituales? Exactamente. Eso que te lleve a escucharte, reconocerte, respetarte, apapacharte, el brindarte esos minutos para ti, con eso tienes. Con eso puedes tomar pila para el día que quieras afrontar. Claro que hay visualizaciones creativas, hay mantras, hay música reiki, hay cuencos, sonidos de la naturaleza, herramientas surtidas, pero es encontrar la que a ti te funcione. Hay gente que el cuenco la altera, el ting, y no lo toleran, entonces no es para ti. Música de vibración, hay gente que tampoco es para ti. Pero a lo mejor el canto del delfín, el de las aves, ballenas, o sea, no sé. Hay tantas cosas alternativas. Simplemente es que te resuena. Ay, Lili, para mí esta plática está resultando tan valiosa porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho conectar con la naturaleza y creo que a veces no puedo explicar la emoción que yo siento cuando estoy en un lugar de naturaleza y como que pienso que la gente dice qué loca estás. Pero ahora que lo dices, qué padre es saber esto. Entonces, mi espiritualidad yo la puedo como ejercitar cuando yo estoy en contacto con la naturaleza, porque yo me siento muy en contacto conmigo mismo y con el universo y con la tierra. Y se me hace muy valioso todo esto que nos dices y a mí me explota la cabeza porque creo que nos quedamos mucho con la idea, como comentamos hace ratito, que espiritualidad es el que medita, espiritual es el que hace yoga, espiritual es el que come vegano. También muchas ideas y muchas modas que ahorita están y entonces automáticamente te hace pensar que tú no eres una persona espiritual y ya lo dejas de lado y no te das el tiempo de explorar esa parte porque tú ya diste por hecho algo. Entonces creo que esta plática va a ser muy valiosa para la gente que nos escuche y que como yo crean que no tenían desarrollada esa parte, cuando en realidad sí, creo que va a ser un bonito descubrimiento. Así es. La espiritualidad es lo más práctico que hay en el mundo y no lo sabíamos. Y es que, digo, también me encanta, como dice Elisa, creo que lo estamos aterrizando a algo tan básico. Una de las cosas que más rescato hasta el momento es que entonces no nos convertimos en espirituales. Ya somos espirituales y solo despertamos en esa espiritualidad. Así es, así de simple. Así es la espiritualidad. Simple, sencilla, congruente. Y lo más curioso es que lo despertamos desde algo que nos gusta y que nos hace conectarnos a nosotros. Entonces, qué bonito el darnos cuenta de que siempre está en nosotros y que es tan sencillo llegar a ello sin pensar en, no tiene que haber ruido, voy a meditar, tiene que estar esta meditación, tiene que estar esta música, tiene que estar este sonido, cuando a lo mejor simplemente dibujando, coloreando, leyendo, puedes conectar contigo y vas a conectar con tu espiritualidad. Así es, si te das cuenta, lo que acabas de mencionar son cualidades que tiene un niño. Inocencia pura. La inocencia es la base de esto, porque no hay juicios, no hay crítica, no hay evaluaciones. Estás siendo simplemente siendo tu ser. Fíjate, Lili, que hace poquitos días Pau y yo comentamos este tema porque íbamos a grabar episodio y decíamos, es que nosotras, creo que Pau y yo somos de las 4 las que menos pensábamos que teníamos desarrollada esta parte, porque Gio y Monse siempre están muy conectadas con los temas como de meditación, Del y ellas, universo. el universo, y ellas, Señales. pues ellas meditan de una forma y cuando nos lo transmiten a nosotras es como que wow, yo nunca he alcanzado ese nivel, o sea, lo he intentado, pero nunca lo he alcanzado. Entonces decíamos, pues es que a lo mejor nosotros no somos tan espirituales o no, pues no sé, no se nos da, no sé, Paulina y yo lo experimentamos de diferente forma, pero ahora que nos cuentas todo esto, me cambia el panorama completamente y la opinión sobre mí misma que tenía sobre este tema. Sí, por ejemplo, ahorita que lo dice Elisa, Gio y Monse nos comentaban, es que nosotras hasta hemos llorado y Elisa y yo no, nosotras volvemos a esta tranquilidad,
a como dicen, ¿no? Como a este centro de quién soy, me siento tranquila, me siento relajada. Entonces para nosotros es, no, pues nada más me estoy relajando, no que estábamos conectando. Y ahorita que tú dices todo esto, pues creo que, digo, para todas, pero creo que para Elisa y para mí nos hace mucho más clic de no necesitas tener una experiencia sobrenatural, una experiencia que te cambie la vida, que te remueva tanto para ser una persona espiritual, ¿no? Oye, y permíteme que interrumpa, pero aquí Pau se refiere a que Monse y yo siempre estamos de que no, es que vi luces y esta luz significa tal cosa y yo escuché esta persona. Entonces, creo que Elisa y Pau piensan que estamos locas y que estamos acá en un nivel. Bueno. Bueno, O de repente Gio dice, niñas, puse una meditación donde estoy trabajando mi niña interior y descubrí muchas cosas y conecté y lloré, o no sé, y Paulina y yo así, o sea, yo las pongo porque Gio no las manda, la comparte, la pongo y digo, está bonita, pero yo no siento toda esa emoción que nos transmite Gio, por ejemplo. Yo lo siento a través de un libro. Si yo me pongo a leer un libro, a mí me hace mucho clic y mucho más sentido y siento más las emociones, por ejemplo. Claro. Sí, porque tú tienes mucho movimiento, que era lo que platicábamos al inicio, fuera de, necesito estarme moviendo. Entonces, por supuesto, el estar en pausa, acostada, sentada, en posición de loto, que ya me imagino a Giovanna con esta postura. Entonces, claro que no, te va a ser muy inquietante, te quieres mover. Por eso te digo, pues caminar es una experiencia de conexión. Sí. Yo cuando estoy leyendo un libro, de repente me pongo a caminar en mi casa mientras leo. O sea, totalmente lo que dices, que no puedo estar estática por mucho tiempo. Y qué chistoso que lo digas así, porque ahorita me están haciendo clic muchas cosas. Por ejemplo, como dices, Elisa es una persona muy activa y creo que cuando está en la naturaleza, cuando está haciendo hiking, cuando está haciendo todas esas cosas, conecta mucho y piensa mucho, como reflexiona mucho sobre su vida. Gio lo hace estando tranquila y también Monse. Y ahorita que lo dices, yo recuerdo en muchas ocasiones que íbamos de hiking juntas y Gio siempre era como, no, espérate, es que Elisa, vas muy rápido, yo necesito estar más tranquila, ¿no? Entonces, ahorita me hace mucho sentido todas estas cosas que estás diciendo. Claro, es que simplemente, o sea, tenemos diferentes canales para adquirir información, ¿no? Los canales de aprendizaje, el auditivo, el kinestésico, el auditivo, el emocional. Wow, son muchas inteligencias múltiples que le llaman. Entonces, por lo tanto, mi cuerpo, mi experiencia necesita de esto para poder conectar. Y se vale, todo se vale. Entonces, creo que se trata, aparte de conocernos, claro, de explorar lo que dices, ¿no? Explorar qué es lo que nos hace conectar con nuestras emociones y así con nuestra espiritualidad, ¿no? Como buscarle. Claro, es algo muy personal, muy personal. Espiritualidad, no hay manera de normalizarlo, como se los decía, es imposible. Si para ti ir a caminar es una experiencia espiritual, adelante. Si para ti sentarte en posición de loto y estar 15 minutos ahí es tu experiencia espiritual, adelante. Si para ti levantarte con decretos matutinos es tu parte espiritual, síguelo haciendo. Hay gente que necesitamos escribir los decretos. Válido. El chiste es, o la gracia es, ver el resultado. Fíjate, Lili, que mi siguiente pregunta, que ya más o menos me la contestaste, es cuáles son las prácticas o herramientas que una persona puede adoptar para fomentar su espiritualidad. Pero ahorita por lo que estamos platicando, lo que dice Pau y lo que estábamos comentando todas, creo que se trata mucho de explorar lo que te acomoda e incluso lo que va conforme a tu personalidad, ¿no? Tal vez si te guías por ahí un poquito de cómo soy yo y empiezas por esas cosas que te gustan, es la mejor forma de empezar. Claro, eso es que nuestro ego, tenemos que hacer otro programa, chicas, para hablar del ego espiritual. Nuestro ego siempre quiere hacer, siempre quiere tener, y en la experiencia propiamente espiritual no hay necesidad de eso. La práctica puede ser desde el amor a ti mismo, el respeto, la honestidad, la generosidad hacia ti y no el ir a hacer.
el generar un movimiento o tener un resultado palpable y visto por los demás. No. Lili, ¿qué beneficios nos dirías tú que aporta a nuestra vida ser una persona espiritual? Hay una frase que me encanta que dice, llega su discípulo con el maestro y le dice, ¿qué te ha dejado el meditar? Y él le contesta, nada. Se le queda viendo el discípulo. Más bien, ¿qué me ha quitado? ¿Sí? Te regresa a la paz, te regresa a ti mismo, te regresa tu conexión tan personal y única, especial. Eso es lo que te deja. Nos quita todas estas capitas entonces que nos vamos formando cuando vamos creciendo de soy egoísta, soy ególatra, soy miedoso, soy enojón. Entonces pudiéramos decir que nos vuelve a nuestro origen, nos vuelve a nosotros mismos. Esto es el trabajo espiritual. Y ni siquiera me gusta usar la palabra trabajo. No es un trabajo. Se debe volver un gusto y un placer el descubrirte. Si ya usamos trabajo, ya la neurolingüística nos dio un golpe. ¿Sí? Pero debe ser un gusto el conocernos. El decir, ya me caché, voy a volver a hacer lo mismo. Sí, claro. Y que si lo hago, también no pasa nada. Ya me di cuenta, aprendí algo. Lili, entonces, ahorita lo asocio. Si tú tienes un trabajo personal, si tú estás trabajando en ti, conociéndote, explorando, como dices, tu obscuridad, las cosas que tienes que cambiar, las que quieres cambiar, lo que te va a hacer mejor persona y afrontar la vida con mayor facilidad, sin tantas cargas emocionales, sin tantas cargas de la infancia, sin tanta cosa. Entonces, automáticamente va ligado con la espiritualidad y es más fácil, porque creo que una persona que no tiene todo este trabajo, que no es capaz de ser consciente de cosas, entonces va a ser muy difícil, la verdad no sé si imposible, que pueda conectar con su espiritualidad. Creo que ni siquiera va a ser una opción para esa persona, ¿no? Ahí estaremos entrando en un juicio hacia la otra persona que ni siquiera hay necesidad, ¿sí? Quizás sea más espiritual que nosotros, que estamos hablando del tema. Pero como es tan propio el tema, no lo sé. Como te digo, yo al menos cuando yo todavía no había empezado a descubrirme, pues no me pasaba por la mente este tema para nada. A lo mejor lo tenía inconsciente, pero no era consciente. Creo que se relaciona entonces a lo que decíamos. No podemos comparar en qué punto está la otra persona porque siempre se ve diferente y es algo súper personal del individuo que está trabajando. Incluso como decía Pau, tal vez eres espiritual sin saber que eres espiritual. Exactamente. Es un juicio de valor, o sea, no tengo por qué estar viendo además al otro. Si debo de estar enfocada en mí, viéndome yo. Ahora, si estoy viendo al otro, entonces tengo una gran oportunidad para reconocer también mis cualidades y mis defectos. Iba más bien yo por el sentido de que, por ejemplo, yo creo que si cuando yo no era una persona tan empática, a lo mejor juzgaba a las personas, a lo mejor tenía ciertas cosas pues que ahorita trabajo en mí, como me resulta un poquito como difícil, complicado pensar que pudiera ser una persona espiritual, si espiritualidad al menos yo lo asocio con, te digo, yo estoy aprendiendo muchísimo en este capítulo porque nos dijiste que espiritualidad también tiene su parte de oscuridad, pero entonces yo relacionaba siempre espiritualidad con luminosidad, luz, positividad, lo bueno, ¿no? Entonces, como una persona que a lo mejor no es empática, que no es bondadosa, que no tiene compasión por los demás, podía desarrollar su espiritualidad. A eso me refería más bien, porque yo siento que yo no lo desarrollaba cuando tenía todas esas características que no había trabajado. Uh-huh. Mira, hay seres, hay personas que en su casa tienen muchísimos problemas con su pareja. Grita, usa malas palabras, groserías, es hiriente, pero sale de su casa y cada mes
a ese asilo de ancianos no les falta nada. ¿Cómo te explicas esto? Entonces no es ni blanco y negro, ¿no? No es como que eres o no eres. Puede ser un día y al siguiente se te olvidó ser y tal vez después vuelves a hacerlo. O en un momento del día sí eres y después pues te sale la oscuridad y entonces ya no eres tan espiritual. O podríamos decir que es un sub y baja de emociones, de estar a veces presentes y, como dice Gio, no estar en otro día a lo mejor tan presente con nosotros mismos y con nuestra espiritualidad. No hay que olvidar que somos seres duales. Somos luz y somos oscuridad. ¿Qué te voy a mostrar yo? Va a tener mucho también que ver con quién eres tú. Yo creo que a ustedes les pasa, o lo han vivido, en que llega una amiga y te dice, ah, fulanita es, y te la empieza a describir de la forma más negativa y dices, no, súper linda, amorosa, atenta, agradable, que no es la misma persona, no es la misma amiga de la quien están hablando. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque estimulamos en el otro lo que yo necesito ver de mí y que no me estoy dando cuenta. A eso le llamamos los grandes maestros. Entonces, volvemos, es un juicio. Tengo un juicio en contra de. Prácticamente, digo, con todo lo que estamos diciendo, a mí me queda, y nada más quiero estar segura, es como no ponerle una etiqueta a la espiritualidad, ¿no? No ponerle una etiqueta a lo que hacemos, a lo que vemos, ni a lo que se siente, ¿no? Porque un día estamos en un punto y otro día estamos en otro, sino se trata de, pues, simplemente vivir y conectar con nosotros, ¿no? Sin etiquetas y sin juzgar. Exacto, porque voy a tener muchos tropiezos antes de tomar conciencia. Creo que la espiritualidad es una invitación a ser cada día más consciente. Y yo siempre digo, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que se acaba tu vida aquí. ¿Sí? Esto es todos los días, no es ya me gradué a mis 45 años, ya terminé. ¡Wow! Me iluminé. Hasta que no te vayas de este plano, terminas. Y me quedó mucho como aprendizaje el no compararte con los demás y con la forma del proceso de los demás, porque eso te puede como limitar o decir, no, pues yo no. El no compararte y como yo, no hacer un juicio de alguien quien crees que porque esa persona es de determinada forma, entonces a lo mejor no va a poder desarrollar su espiritualidad. Eso aprendo mucho yo de este episodio, la verdad. Exacto. No etiquetar a la gente, no quererla encajar en una cajita, en un espacio, en un grupo, porque realmente no sabemos lo que está ahí. Usamos muchas máscaras los seres humanos. Como decíamos, ¿no? Cada uno vive un proceso totalmente diferente y porque a lo mejor yo medito y veo ciertas cosas no quiere decir que la persona que está a un lado de mí va a pasar exactamente por la misma situación, ¿no? Que somos personas tan diferentes y por lo tanto la forma en que vamos a llevar nuestra espiritualidad igualmente es totalmente diferente. Todos traemos trazados un camino muy específico y el cómo tú te ayudes es lo que te hace única. Lili, me encanta y me dejas muchísimo con esta reflexión de vivir en el presente, con estas ganas de estar tan presente que estoy conectando en cada momento conmigo misma. Me dejas, no sé las demás, no sé ustedes niñas, pero me dejas con una motivación y con un sentimiento de paz que ya quiero hacer lo siguiente que me va a hacer conectar conmigo misma. Voy a meditar. Ahorita vengo, ya me voy. La verdad, a mí me ha encantado el tema. La verdad, he sentido cosas súper bonitas. Yo creo que es uno de los episodios donde he sentido estas ganas de llorar, de tan bonito que se siente, y son cosas que ni siquiera sabíamos o no teníamos conciencia o no con estas palabras, ¿no? Entonces, a mí me deja mucho este episodio y de una forma muy bonita y todavía impulsarme día a día a continuar siendo esta persona espiritual, ¿no? Y hacerlo cada vez más profundo. Entonces, pues Lili, en nombre de todas,
La verdad, no queremos terminar este episodio, pero creemos que ya nos extendimos. Pero nos encantó este episodio, al menos para mí ha sido como un despertar. Y te queremos dar las gracias por habernos acompañado. La verdad, aprendimos muchísimo. Y como dije, creo que hablo por todas al decir que nos vamos inspiradas a convertirnos cada día en seres más espirituales, pero sobre todo en ser conscientes, ¿no? En conectar con nosotros mismos. Y me deja como conclusión para que los que nos están escuchando, que no tengan esta idea errónea de la espiritualidad, de que la espiritualidad es creer en nosotros mismos, en que existe algo más, pero que se encuentra dentro de nosotros, y sobre todo que se ve diferente para cada uno, ¿no? Es esta libertad de experimentar y creer en lo que a ti te cheque, y está ligado, creo que, con el amor propio, ¿no? De conocernos, de saber quiénes somos, y que siempre pasa en los momentos perfectos, como tú dijiste, con esta sincronía de eventos en nuestras vidas para conectar con nuestras emociones, conocernos y transformarlas, pues para vivir en una vida mucho más empática y de armonía para nosotras mismas, y para conectar precisamente, como dices, con estas emociones, no solo en eventos especiales, ¿no? Sino a lo largo de tu vida. Fabulosa conclusión. Gracias. Para que veas todo lo que nos deja este episodio. Me inspiré mucho, la verdad, ha sido un episodio muy lindo para mí. Yo creo que para mí también. todas. Gracias. Sí. Pero bueno, antes de despedirnos, una última cosa, ¿nos podrías recomendar algunos libros, actividades o cualquier otra herramienta que nos pueden ayudar a trabajar en nuestra espiritualidad? Alguien que está un poco perdido en cómo encontrarla o cómo darse cuenta que la tiene. Claro que sí. Como mi camino ha sido la lectura, puedo recomendar libros. Hay un autor fabuloso, es Anthony de Melo. Lo pueden encontrar en PDF y lo pueden encontrar en audiolibro. Así es que para las kinestésicas se ponen sus audífonos y se van a caminar. ¿Ok? Anthony de Melo, obviamente Deepak Chopra, quien le guste. De repente sí maneja un lenguaje un poquito más elevado, pero creo que está Enrique Corbera también. Hay quien le gusta mucho Luisa Hay. A mí en su momento, claro que me gustaba. ¿Algún libro en específico, Lili, que tú digas, empieza por aquí, está súper fácil? Anthony de Melo es un autor muy sencillo. Te lo va narrando como si estuviera platicando contigo. Sí, hay un libro que se llama Despertar y es el que más me ha gustado de él. Perfecto, Lili. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Al igual que Pau, para mí este ha sido, creo que uno de los episodios que más me ha aportado, precisamente por ser un tema no tan familiar para mí. Y me encanta aprender. Y bueno, como ya llegamos al final del episodio, pues ya me toca despedirnos. Pero antes de eso, ¿nos puedes compartir redes sociales o un teléfono o una forma en que las personas que nos escuchan puedan contactar contigo, ya sea para llevar pues terapia, para trabajar en su espiritualidad o para cualquier tema que quieran tocar contigo? Sí, claro que sí, les doy mi número telefónico, mi número de celular, que por favor déjenme WhatsApp porque de repente estoy en consulta y no puedo contestar, pero en WhatsApp les contesto en cuanto pueda. 664-328-6778. Por ahí hay una página que se llama Mi Espacio de Desarrollo, que ahorita tiene temas más para padres, más a nivel de orientación. Ya más adelante podremos poner una con una parte espiritual también. Muchísimas gracias, Lili, otra vez. La verdad ha sido un placer tenerte aquí y gracias por darnos de tu tiempo y compartirnos todo esto. No quiero, pero ya me tengo que despedir. Me despido por todas en este episodio. Ya saben que nos vemos el próximo viernes con un tema nuevo que, como todos, estamos seguras también que les va a gustar mucho y que les va a aportar muchas cosas valiosas a su vida. No olviden seguirnos en redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook e Instagram como Espero que te quieras, y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo
Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y así lograr que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... Espero que te quieras.